Ella llegó para ser institutriz, pero los hijos del conde la llamaron mamá. Sea muy bienvenido, querido oyente, a una nueva jornada a través del tiempo. Hay historias que atraviesan siglos y, aún así, logran tocar las fibras más profundas de nuestra alma. Historias que hablan de soledad en medio de multitudes, de corazones rotos que aprenden nuevamente a latir, de niños heridos que encuentran refugio en brazos inesperados. Esta es una de esas historias. Estás a punto de conocer a Mary Lennox, una joven huérfana que, cargando solo un baúl gastado y el medallón de su madre fallecida, atravesó la densa niebla de un otoño inglés para encontrar su destino en las sombrías tierras de Yorkshire. Una mujer a la que la sociedad victoriana consideraba invisible, pero que poseía en su interior una luz capaz de iluminar los rincones más oscuros de una mansión embrujada por el dolor. ¿Y tú? ¿Desde dónde me escuchas ahora? ¿De qué ciudad, de qué rincón de este vasto mundo has llegado hasta aquí? Déjalo en los comentarios. Me encanta saber de dónde vienen las almas que se encuentran en estas narrativas. Si esta historia toca tu corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu presencia aquí marca toda la diferencia para que podamos seguir trayendo más historias como esta. Ahora, ponte cómodo. Deja que la imaginación te transporte. Cierra los ojos si lo deseas y permite que las palabras pinten ante ti una Inglaterra de nieblas, secretos y redención. Año 1851-1852. Lugar: Thornwood Manor, Yorkshire, norte de Inglaterra. Época: era victoriana, bajo el reinado de la reina Victoria, en una tierra donde la niebla besaba las colinas y el silencio habitaba mansiones olvidadas. Una historia de amor improbable, escrita con tinta de lágrimas y perfumada con rosas renacidas, estaba a punto de comenzar. Septiembre de 1851. La carta llegó una mañana de septiembre, cuando el orfanato St. Agnes aún olía al humo del incendio que había consumido su ala este 3 semanas antes. Mary Lennox la sostenía entre sus dedos finos, con los ojos verdes recorriendo cada palabra como quien descifra un mapa hacia tierras desconocidas. Thornwood Manor, murmuró para sí misma, y el nombre sonó en sus labios como un presagio, algo entre una promesa y una advertencia. El papel era grueso, color marfil envejecido, y llevaba el sello de los Ashworth impreso en cera carmesí. La caligrafía pertenecía a alguien que escribía con prisa contenida, letras que se inclinaban hacia la derecha, como si quisieran huir de sus propias palabras. El mensaje era directo, casi frío. Le ofrecían el puesto de institutriz para 2 niños. Mencionaban, casi como una nota al pie, que 3 institutrices anteriores habían dimitido en los últimos 2 años. Mary dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo del vestido gris que usaba desde hacía 3 años. El mismo vestido remendado tantas veces que ya no sabía dónde terminaba la tela original y dónde empezaban los retazos de su persistencia. A los 24 años, Mary conocía bien el peso de la soledad. Huérfana desde los 10, cuando el cólera se llevó a su padre, el pastor Lennox, y a su madre, la maestra que le había enseñado a encontrar constelaciones en el cielo nocturno y metáforas en los libros más áridos. 14 años en el orfanato le habían enseñado que el mundo rara vez ofrece segundas oportunidades y cuando lo hace, cobra un precio que solo los valientes pueden pagar. La Madre Superiora, una mujer de 70 años cuyos ojos aún guardaban vestigios de una juventud gentil, encontró a Mary en el jardín interno, donde las últimas rosas del verano se despedían con pétalos color óxido. «Usted conocía a la familia Ashworth», dijo Mary no como pregunta, sino como constatación. La religiosa asintió lentamente. Conocí a Lady Cecilia cuando era solo una niña de trenzas pelirrojas que corría por los pasillos de su propiedad, un alma luminosa. Hizo una pausa, y su voz adquirió la textura áspera de quien carga recuerdos pesados. Murió hace 4 años, un accidente de carruaje en la carretera de Londres. Mary tocó instintivamente el medallón que llevaba escondido bajo el corpiño, la única pertenencia que le quedaba de su madre. Dentro de él, una miniatura pintada mostraba el rostro de una mujer joven, de cabellos oscuros y ojos que parecían guardar todos los secretos del universo. ¿Y el conde? Lord William Ashworth. La Madre Superiora pronunció el nombre como si estuviera hecho de espinas. Un hombre al que la guerra rompió una vez y el luto rompió de nuevo. Dicen que vive encerrado en su biblioteca,
ahogando el dolor en coñac y silencio. Los niños crecen solos en esa casa demasiado grande. El viento de septiembre sopló por los jardines, trayendo consigo el olor de las hojas que comenzaban a morir. Mary cerró los ojos y sintió, como tantas veces había sentido a lo largo de su vida, el llamado irresistible del destino llamando a su puerta. «Acepto el puesto», dijo, y su voz no tembló. La carroza partió de Londres bajo una niebla tan densa que parecía haber sido tejida especialmente para envolver a Mary en un capullo de incertidumbre. Yorkshire estaba a días de viaje, y cada bache en las carreteras mal conservadas era un recordatorio de que dejaba atrás la única vida que había conocido. El baúl a sus pies contenía todo lo que poseía: 3 vestidos sencillos, 2 pares de zapatos remendados, una Biblia heredada de su padre, un chal de lana que había sido de su madre, algunos libros de poesía y un cuaderno en blanco donde solía anotar pensamientos que no se atrevía a decir en voz alta. Fue al atardecer del 4.º día, cuando Mary divisó Thornwood Manor por primera vez. La mansión se alzaba en la cima de una colina suave, sus torres góticas recortándose contra un cielo que sangraba en tonos naranja y púrpura. Era una construcción imponente, hecha de piedra oscura que el tiempo había manchado de musgo e historias. Decenas de ventanas miraban hacia el valle como ojos vacíos, y Mary tuvo la impresión de que la propia casa la observaba, evaluándola, decidiendo si la dejaría entrar o la tragaría entera. Los jardines que rodeaban la propiedad habían sido magníficos en otro tiempo. Ahora, sin embargo, los rosales crecían salvajes, los parterres estaban invadidos por la maleza, y un invernadero de cristal yacía olvidado en la esquina este, como un fantasma de vidrio y hierro, esperando a que alguien recordara su existencia. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Una mujer de aproximadamente 60 años apareció en el umbral. Tenía el cabello canoso recogido en un moño severo, ojos castaños que parecían haber visto demasiado, y una postura que oscilaba entre la rigidez profesional y una maternidad cuidadosamente disfrazada. «Miss Lennox, soy Mrs. Bridget Holloway, ama de llaves de esta casa. Bienvenida a Thornwood Manor». Hubo algo en la manera en que pronunció bienvenida, que sonó casi como una advertencia. Mary la siguió por el vestíbulo, con sus ojos absorbiendo cada detalle. El techo era altísimo, sostenido por vigas de roble oscuro. Retratos de antepasados Ashworth se alineaban en las paredes, hombres y mujeres de expresiones austeras que parecían juzgarla desde sus marcos dorados. La casa entera olía a vejez y soledad, a madera antigua, a cera de velas, al perfume fantasmal de flores que se habían marchitado hacía mucho tiempo. Y bajo todo eso, algo más: el olor inconfundible del dolor no llorado. Sus aposentos estaban en el ala este, una habitación modesta pero limpia. La ventana daba a los jardines abandonados y Mary pudo ver, a lo lejos, la silueta del invernadero de cristal reflejando los últimos rayos del sol poniente. «3 institutrices antes que usted», dijo Mrs. Holloway en la puerta. «3 mujeres que juraron que podrían lidiar con esta casa. Todas se marcharon antes de cumplir 6 meses». Sus ojos se encontraron con los de Mary. «Hay heridas aquí que aún no han cicatrizado, pero ruego para que usted sea diferente. Estos niños necesitan desesperadamente a alguien que no se rinda con ellos». La noche cayó sobre Thornwood como un manto de terciopelo negro. Mary estaba a punto de apagar la vela cuando oyó pasos pequeños, vacilantes en el pasillo. Abrió la puerta y vio a un niño de aproximadamente 5 años, con el cabello castaño despeinado y ojos que parecían no ver nada a su alrededor. Caminaba descalzo, sus pies pequeños y pálidos contra la alfombra rojo oscuro. Sus labios se movían murmurando algo. «Mamá», murmuró, y la palabra salió trémula, rota de dolor. «Mamá, vuelve». El corazón de Mary se encogió. Mrs. Holloway apareció, tomando al niño en sus brazos. «James camina sonámbulo desde que su madre se fue». Mary permaneció inmóvil en el pasillo incluso después de que desaparecieron. Sus ojos se fijaron en una puerta al final del corredor. El ala oeste, el ala prohibida. Y allí, en aquella primera noche en Thornwood, Mary supo que había más heridas en esa casa de las que cualquier carta podría describir. Pero tocó el medallón de su madre e hizo una promesa silenciosa. «No me iré». Octubre de 1851. La mañana siguiente,
trajo una lluvia fina que tamborileaba contra las ventanas de Thornwood como dedos impacientes. Mary encontró a los niños en el aula, una habitación amplia pero gélida en el ala este. Violet Ashworth tenía 10 años y parecía cargar sobre sus hombros estrechos el peso de décadas. Su cabello era de un pelirrojo ardiente, herencia de su madre, recogido en 2 trenzas que enmarcaban un rostro de facciones delicadas pero endurecidas por la desconfianza. «Otra institutriz», dijo Violet, y no era un saludo sino un diagnóstico. «¿Cuánto tiempo pretende quedarse?» «La última duró 3 meses. Pretendo quedarme el tiempo necesario». «¿Necesario para qué?» «Para que no tengas que preguntarle eso a cada persona nueva que cruce esa puerta». Algo brilló en los ojos de Violet, sorpresa tal vez, o el inicio reacio de un respeto, pero fue solo un instante. Al momento siguiente, la máscara de hostilidad había regresado. James estaba sentado en el otro pupitre, más pequeño, casi tragado por el mueble demasiado grande. A los 5 años, parecía hecho de porcelana y silencio. No dijo una palabra cuando Mary se acercó, solo la miró con esos ojos azules enormes. «James no habla mucho», explicó Mrs. Holloway en voz baja, «desde el accidente de la condesa». Mary asintió, arrodillándose para quedar a la altura del niño. «Está bien, las palabras no son la única forma de conversar». James parpadeó 1, 2 veces. Luego, muy despacio, extendió la mano y tocó la tela del vestido de Mary, un toque leve, vacilante. Había un cuaderno en su regazo, abierto en una página cubierta de dibujos, casas, carruajes, una figura femenina de cabellos largos, repetida decenas de veces, su madre. Los días siguientes revelaron a Mary la frágil estructura de aquella familia destrozada. Violet, a los 10 años, había asumido el papel de cuidadora de su hermano. Lo despertaba por la mañana, peinaba su cabello, se aseguraba de que comiera en las comidas. Lo hacía con una competencia aterradora, la eficiencia de quien aprendió demasiado pronto que los adultos no eran de fiar. El conde permanecía invisible. Mary lo veía solo de reojo, una silueta pasando al final de un pasillo, el sonido de pasos renqueantes en la biblioteca cerrada, el tintineo de vasos en el silencio de la noche. Fue en una tarde lluviosa cuando Mary encontró el invernadero. De cerca era impresionante. Una estructura de hierro forjado y cristal, de estilo victoriano. Las paredes estaban empañadas por el musgo y la suciedad, pero a través de ellas Mary podía vislumbrar lo que había sido un jardín de invierno magnífico. La puerta chirrió al abrirse. El aire allí dentro era húmedo, pesado, con olor a tierra antigua. Los rosales ocupaban cada rincón, decenas de ellos, todos muertos. Ramas secas, pétalos que se habían vuelto polvo, espinas que permanecían afiladas incluso en la muerte. Y en el centro del invernadero, un banco de piedra con una inscripción grabada: «Para Cecilia, mi rosa más bella, Belwu A». Mary tocó la inscripción con los dedos. «Cuidaré de ellos», susurró a la mujer que nunca conocería. «Lo prometo». Esa noche, Mary permaneció despierta planeando. No bastaba con enseñar latín y matemáticas. Aquellos niños necesitaban saber que eran vistos, que importaban, que el amor no era algo que inevitablemente terminaba en pérdida, y ella sería quien se lo enseñara. El encuentro con el conde. La convocatoria llegó sin previo aviso. Era casi medianoche cuando una criada llamó a su puerta. «El conde quiere verla, ahora, en la biblioteca». La biblioteca estaba en el ala oeste, el ala prohibida. Mary siguió a la criada por pasillos que olían a polvo y olvido. La puerta de la biblioteca era de roble macizo, y la criada la dejó ante ella con una mirada de lástima. «Adelante». La voz era grave, ronca, con una aspereza que sugería tanto coñac como lágrimas no derramadas. La biblioteca era inmensa, ocupando 2 niveles de la mansión. Estanterías de caoba subían hasta el techo. La chimenea chispeaba en un rincón, única fuente de luz además de algunas velas derretidas, y allí, de espaldas a ella, mirando por la ventana, estaba Lord William Ashworth. Incluso de espaldas, su presencia era imponente. Alto, de hombros anchos, vestido de negro como si estuviera en luto perpetuo. El cabello castaño oscuro estaba despeinado, y Mary notó los hilos grises en las sienes. Él se giró, y Mary finalmente vio su rostro. Era un rostro atractivo, o lo había sido, antes de que el peso de los años y las tragedias cavara surcos alrededor de unos ojos azul grisáceo
que parecían hechos de hielo y fuego. La mandíbula era fuerte, la nariz aristocrática, la boca una línea fina de amargura contenida. Miss Lennox caminó hasta la mesa y se sirvió más coñac. Cojeaba. La pierna izquierda se arrastraba levemente con cada paso. «Siéntese». Mary se sentó, con la espalda recta y las manos cruzadas en el regazo. 3 institutrices, 3 mujeres que juraron ser diferentes. Todas huyeron como si esta casa estuviera maldita. Bebió un trago largo. «Quizás lo esté. Yo no he huido, milord. Todavía no». Finalmente la miró. «Establezcamos reglas. Usted fue contratada para educar a mis hijos, no para salvarlos. Enséñeles a leer, escribir, a hacer cuentas. Manténgalos lejos de mí». Las palabras eran frías, pero Mary oyó lo que había detrás de ellas. El dolor de un hombre que no podía mirar a sus propios hijos sin ver el fantasma de la esposa que había perdido. ¿Y el ala oeste? Nunca, bajo ninguna circunstancia. Está prohibida para los niños y para usted. Mary asintió. ¿Puedo hacer una pregunta? Él entrecerró los ojos. Hágala. ¿Cuándo fue la última vez que cenó con sus hijos? El silencio fue tan denso que Mary pudo oír el chisporroteo de cada llama en la chimenea. El rostro del conde se oscureció. «Está sobrepasando sus límites, Miss Lennox. Solo intento entender mis deberes, milord». Caminó hacia ella cojeando y se detuvo tan cerca que Mary pudo oler el coñac. «Sus deberes son hacer lo que se le ordena. Nada más. Puede retirarse». Mary caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró. «Buenas noches, milord». En el pasillo, encontró a Mrs. Holloway entre las sombras. «Él no era así», dijo la anciana ama de llaves. «El niño que crié, el hombre que era antes de la guerra, antes de Lady Cecilia, tenía una sonrisa que iluminaba salones enteros. Sus ojos brillaron. La guerra lo rompió una vez, y la condesa lo rompió de nuevo. ¿Qué sucedió? Un accidente de carruaje. Habían discutido antes del viaje. Nadie sabe por qué, pero él nunca se lo perdonó. Mrs. Holloway apretó el brazo de Mary. «No se rinda con él. No se rinda con ninguno de ellos». Y mientras caminaba de regreso a sus aposentos, algo empezó a crecer dentro de Mary. Esperanza. No la esperanza ingenua de que todo sería fácil, sino la esperanza obstinada de quien ya ha sobrevivido demasiado para rendirse ahora. Noviembre de 1851. El otoño se profundizaba sobre Yorkshire, tiñendo las colinas de dorado y carmesí. Mary había desarrollado una rutina con los niños, pero Violet permanecía como una fortaleza inexpugnable. La niña obedecía con una perfección que rozaba el desdén. Hacía sus lecciones impecablemente, respondía con precisión quirúrgica, pero había un muro de hielo entre ella y Mary, y estaban los pequeños sabotajes, pertenencias que desaparecían, mentiras sobre órdenes del padre que nunca existieron, trampas sutiles para hacer que la institutriz pareciera incompetente. Mary soportaba cada ataque con paciencia, sabía reconocer esa rabia. Era la misma que ella misma había sentido a los 10 años, cuando el mundo le arrebató todo. El descubrimiento ocurrió por accidente. Era una tarde de noviembre, y Mary pasó por la habitación de Violet con la puerta entreabierta. A través de la rendija, vio a la niña arrodillada junto a la cama, sacando algo de debajo del colchón. Un cuaderno de tapas de cuero rojo. Violet lo abrió con reverencia. Las páginas estaban cubiertas de una caligrafía elegante. No era la letra de Violet, sino la escritura de una adulta, el diario de Lady Cecilia. Mary retrocedió silenciosamente. A la mañana siguiente, cuando Violet la provocó con otra mentira, Mary simplemente sonrió. «Sabes, Violet, hay algo que debo decirte. Encontré algo tuyo, algo escondido». Vio el pánico en los ojos de la niña. «No voy a confiscarlo, no se lo diré a nadie, pero necesito que sepas que lo vi». Violet se quedó paralizada. Por un largo momento ninguna de las dos habló. Entonces algo cambió. La armadura de Violet no cayó, pero se agrietó. «¿Por qué no va a contarlo? Porque yo también guardo cosas de mi madre». Mary tocó el medallón bajo su vestido. «Es todo lo que me queda de ella». Los ojos de Violet brillaron, no de rabia, sino de reconocimiento. Una huérfana reconociendo a otra. Aquella tarde, Mary la llevó al invernadero abandonado. «¿Y si traemos las rosas de vuelta? Plantamos nuevas, las cuidamos. Será nuestro secreto. ¿Usted también perdió a su madre?» Y Mary se lo contó. Le habló del cólera,
de cómo sostuvo la mano de su madre mientras la vida se le escapaba. Le habló del orfanato, de los años de soledad, de aprender a sonreír de nuevo incluso cuando el mundo parecía hecho solo de dolor. Cuando terminó, Violet estaba llorando, lágrimas silenciosas que resbalaban por sus mejillas pecosas. Era la primera vez que lloraba frente a alguien que no fuera James. Mary abrió los brazos y Violet corrió hacia ellos. Se quedaron así un largo rato, dos huérfanas abrazadas en un invernadero de rosas muertas, mientras la lluvia de noviembre caía sobre el techo de cristal como una bendición. «Vamos a traer las rosas de vuelta», susurró Violet. «Por ella, por mamá». Y Mary supo que había conquistado algo mucho más valioso que la obediencia. Había conquistado la confianza de una niña que había jurado no volver a confiar en nadie. Diciembre de 1851. El invierno llegó a Yorkshire con vientos cortantes y heladas que transformaban los jardines en esculturas de hielo. Mary había hecho progresos con Violet, pero James seguía siendo un enigma de silencio. El niño de 5 años seguía a Mary con la mirada allá donde fuera, como un cachorro perdido que no se atreve a acercarse. Respondía a las preguntas con asentimientos o gestos. Dibujaba obsesivamente, siempre la misma figura femenina de cabellos largos, y cuando intentaba hablar, las palabras se rompían en su boca. James quiere... empezaba, y el resto se perdía en sílabas repetidas. Mary lo observó durante semanas, estudiando los patrones. Notó que el tartamudeo empeoraba cuando estaba ansioso, y notó que, en las raras ocasiones en que James estaba relajado, las palabras fluían un poco más fácilmente. Fue una noche de diciembre, mientras acostaba a James, cuando Mary tuvo la idea. «James, ¿te gusta la música?» El niño asintió. «¿Tu mamá te cantaba?» Un asentimiento, un destello de dolor. Mary empezó a tararear una melodía sencilla, una canción de cuna que su propia madre le había enseñado. Su voz no era especialmente hermosa, pero era suave, constante como una vela que no se deja apagar por el viento. James cerró los ojos, y Mary vio cómo la tensión se disipaba de sus hombros. Cuando ella terminó, él murmuró algo, no palabras, sino la melodía. Tarareó junto a ella. «Eso es. ¿Conoces esa canción?» Él asintió, y luego, casi sin darse cuenta, empezó a cantar. «Estrelita, ¿dónde estás?» Era una victoria pequeña, casi imperceptible, pero Mary sintió que las lágrimas le escocían en los ojos al oír aquella vocecita quebradiza encontrar su camino a través de la música. En los días siguientes, desarrolló un sistema. En lugar de pedirle a James que hablara, le cantaba las preguntas. Crearon un código musical entre ellos. Canciones para el sí y el no, canciones para el hambre y el sueño, canciones para el miedo y la nostalgia. Lentamente, milagrosamente, James empezó a hablar. Mrs. Holloway lloró cuando oyó a James pedir más pudín durante la cena. Una frase completa, 4 palabras, sin tartamudear. «Es un milagro», susurró la anciana ama de llaves, abrazando a Mary. La noticia llegó a oídos del conde. Aquella noche, mientras Mary acostaba a James con la canción de siempre, notó una sombra en el pasillo. William Ashworth estaba de pie junto a la puerta entreabierta, invisible en la penumbra. No dijo nada, solo se quedó allí, escuchando mientras su hijo tarareaba una canción de cuna. Cuando James se durmió, Mary levantó la vista hacia la puerta. El conde ya se había marchado. Pero a la mañana siguiente, Mary encontró un libro de canciones infantiles sobre su mesa con una nota. «Continúe». Una sola palabra. Pero en aquella casa de silencios, una palabra era casi una declaración. La Navidad prohibida. Diciembre avanzó sobre Thornwood como un ejército de hielo y nieve. En cualquier otra casa de Inglaterra, aquel sería el mes de los preparativos festivos. En Thornwood, diciembre era solo otro mes de silencio. William había prohibido las celebraciones de Navidad desde la muerte de Cecilia. Los criados respetaban la orden con pena y resignación. Los niños habían aprendido a no mencionar la fecha, pero Mary nunca había sido buena siguiendo reglas que no tenían sentido para su corazón. «Vamos a hacer una celebración», anunció a Violet y James. «Una celebración solo nuestra, en el invernadero». Pasaron la semana siguiente con preparativos secretos. Violet recogió ramas de acebo. Mary consiguió velas con Mrs. Holloway. James dibujó estrellas en papel, decenas de ellas. En Nochebuena, cuando la nieve cubría el mundo con un manto de silencio,
Mary guió a los niños al invernadero. Las velas titilaban en cada superficie, su luz dorada reflejándose en las paredes de cristal. Las ramas de acebo decoraban los estantes. Las estrellas de papel de James giraban suavemente. «Es precioso», susurró Violet. A mamá le habría encantado. Se sentaron juntos, compartiendo galletas y chocolate. Violet leyó una historia de un libro de cuentos. Mary dio a cada niño un regalo sencillo, hecho a mano. Fue entonces cuando la puerta del invernadero se abrió. William Ashworth estaba en el umbral, su silueta recortada contra la nieve. Copos blancos brillaban en su cabello oscuro. Su rostro era ilegible, pero sus ojos ardían con algo que podía ser rabia o algo mucho más complejo. El silencio fue absoluto. Violet agarró la mano de James. Mary se preparó para enfrentar la tormenta, pero James hizo algo que nadie esperaba. El niño se soltó de su hermana y corrió hacia su padre. Al llegar junto a William, levantó los brazos pidiendo que lo cargara. William vaciló. Luego despacio se agachó y tomó a James en brazos. «Feliz Navidad, papá», dijo James. 3 palabras, sin tartamudear. Mary vio el momento exacto en que algo se rompió dentro de William. La armadura de 4 años de luto se agrietó de arriba a abajo. William cayó de rodillas en la nieve que entraba por la puerta, sosteniendo aún a James, y lloró. No eran lágrimas discretas, sino sollozos profundos. Años de luto reprimido, encontrando finalmente una salida. James rodeó el cuello de su padre con los brazos. Violet se arrodilló junto a ellos, envolviéndolos en un abrazo. Mary se retiró silenciosamente al fondo del invernadero, dando a la familia un momento de privacidad. Se apoyó en uno de los estantes y observó cómo el conde de Thornwood finalmente abrazaba a sus hijos. Mucho tiempo después, William levantó la vista y encontró los ojos de Mary. No dijo nada, pero la mirada que intercambiaron habló más que 1000 palabras. Aquella noche de Navidad, en un invernadero de rosas muertas decorado con velas y esperanza, una familia empezó a cicatrizar. Enero de 1852. El año nuevo trajo cambios sutiles a Thornwood Manor. William empezó a aparecer en los horarios de estudio de los niños. Al principio se quedaba en la puerta. Después se sentaba en un sillón en un rincón de la sala, con un libro abierto en el regazo que fingía leer, mientras sus ojos seguían cada movimiento de Violet y James. Los niños sentían el cambio. Violet se ponía más erguida cuando su padre estaba presente. James cantaba más alto, mostrando su progreso. Mary mantenía sus lecciones inalteradas. Enseñaba latín y matemáticas, pero también ciencias naturales, la anatomía de las plantas, el movimiento de las estrellas. Fue una tarde de enero cuando William finalmente habló. «Le está enseñando ciencias a mi hija». «Sí, milord. Las ciencias no forman parte del plan de estudios para las señoritas. Con todo respeto, milord, las señoritas también viven bajo el mismo cielo que los hombres. Parece razonable que entiendan cómo funciona». Sus ojos se entrecerraron. Mary sostuvo la mirada. «Le está dando ideas inadecuadas a mi hija. Le estoy dando conocimiento. Una mente educada no tiene género, solo horizontes». Algo brilló en los ojos de William. Se levantó y se fue sin otra palabra. A la mañana siguiente, Mary encontró un libro sobre su mesa, Principios matemáticos de la filosofía natural, de Isaac Newton, y una nota, para ideas aún más inadecuadas. Mary se rió, una risa verdadera, sorprendida, que resonó por la sala vacía. Las semanas siguientes fueron un juego silencioso de acercamiento y retirada. William asistía a las clases, comentaba ocasionalmente, y Mary percibía cosas que quizás no debía, la manera en que la observaba, el modo en que su voz cambiaba cuando hablaba con ella. «Peligro», susurró una voz en su mente. Una institutriz no mira a su empleador de esta forma. Pero la voz era débil, y el corazón de Mary era fuerte. Las sombras del pasado. Las pesadillas del conde no eran un secreto en Thornwood. Los criados susurraban sobre ellas. Mrs. Holloway rezaba por ellas. Los niños fingían no oír los gritos ahogados. Mary los oía también. Se despertaba con el corazón acelerado, imaginando qué demonios perseguían a aquel hombre. Fue una noche de febrero cuando Mary no pudo simplemente quedarse acostada escuchando. Eran casi las 3 de la mañana y se había despertado de su propia pesadilla. Decidió bajar a preparar té. La biblioteca tenía luz.
A través de la rendija, vio a William sentado en un sillón junto a la chimenea, casi apagada. Una botella de coñac estaba sobre la mesa y él sostenía un vaso con ambas manos. Debería haberse ido, pero empujó la puerta y entró. William levantó la vista. «Miss Lennox, son las 3 de la mañana». «Lo sé, milord». «¿Pesadillas?» Él no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Mary preparó té en silencio. Sirvió 2 tazas y puso una frente a él, apartando la botella de coñac. Se sentó en el sillón de enfrente. «No debería estar aquí», dijo él. «Yo tampoco podía dormir». Por un largo momento, él la observó. Después tomó la taza. «Crimea», dijo finalmente. «Aún veo los rostros de los hombres que murieron bajo mi mando. ¿Sabe lo que es tener sangre en las manos? No del tipo que describe, pero sé lo que es cargar con la culpa. Sus padres, mi madre principalmente». Mary tocó el medallón. «Yo tenía 10 años. Sostuve su mano durante 2 días mientras la fiebre la consumía. El silencio que siguió fue diferente. Era un silencio compartido, de 2 personas que conocían el sabor amargo de la culpa del superviviente. «La carta», dijo William finalmente. «Le escribí una carta a Cecilia pidiéndole que no viajara aquel día. Habíamos discutido y le dije cosas terribles». Cerró los ojos. La carta llegó un día después del accidente. Mary no dijo nada. Solo se quedó allí mientras él continuaba. «Lo último que hice fue herirla, y murió antes de que pudiera pedirle perdón. Ella estaba volviendo», dijo Mary suavemente. «Si estaba volviendo, era porque quería estar aquí, con usted, o porque no tenía otra opción. Milord, la gente no viaja horas por carreteras en mal estado porque las convenciones lo exijan. Viajan porque quieren estar en algún lugar». Lo último que sintió Lady Cecilia no fue rabia, fue amor. Él la miró durante un largo rato. Algo tembló en su rostro. Los encuentros a medianoche se convirtieron en un hábito. Conversaban o se quedaban en un silencio cómodo. Él contaba historias de la guerra, ella contaba sobre el orfanato, y en algún momento algo cambió. Ya no eran solo institutriz y empleador, eran algo más, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. La Sociedad Interfiere Marzo llegó a Yorkshire como una promesa susurrada. En el invernadero, los rosales que Mary y Violet habían plantado mostraban los primeros brotes. Y con la primavera llegó la sociedad. Lady Arabella Sinclair llegó a Thornwood en una carroza negra tirada por caballos blancos. Era una mujer de 30 años, viuda de un varón que la había dejado con un título pero sin fortuna. «William, querido», dijo al entrar, «finalmente has salido de tu luto». Las visitas de Lady Arabella se hicieron frecuentes. Traía regalos caros para los niños, recibidos con cortesía gélida. Violet desarrolló una antipatía visceral. «Sonríe demasiado», le dijo la niña a Mary, «y sus ojos no sonríen con ella. Mamá decía que las personas así son peligrosas». Pero la presencia de Lady Arabella trajo otra consecuencia: los chismes. La institutriz que cenaba con la familia, la huérfana que hacía sonreír al conde por primera vez en 4 años, la mujer común que osaba enseñar astronomía a los niños. Mrs. Holloway advirtió a Mary: «Debe tener cuidado. La sociedad es cruel con las mujeres como usted, y Lady Arabella tiene ambiciones». Y estaba también el doctor George Fairfax, primo de William y veterano de la misma guerra, que aparecía con regularidad creciente. Conversaba con Mary sobre libros y música. Era atento de una forma a la que ella no estaba acostumbrada. Pero Mary sabía que no era el doctor Fairfax quien ocupaba sus pensamientos. Era otro hombre. Un hombre que no debería ocupar su corazón, pero al corazón no le importaban las jerarquías, la propuesta y el retrato. La petición llegó una tarde de marzo. El doctor Fairfax encontró a Mary en el jardín tras examinar a los niños. «Miss Lennox, me gustaría pedir su mano en matrimonio». Mary miró a aquel hombre bueno que le ofrecía todo lo que una mujer en su posición podría desear. «Doctor Fairfax, me honra. Necesito tiempo para pensarlo. Solo quiero que sepa que sería una buena vida, Mary». «Respetable». La noticia se corrió. A la mañana siguiente, Mary fue convocada al despacho del conde. William estaba de pie junto a la ventana, tenso. No se giró cuando ella entró. «Me he enterado de la propuesta de mi primo». «Sí, milord». «¿Y cuál será su respuesta?» «Aún no lo he decidido». Él se giró. «Fairfax es un buen hombre. Sería una elección sensata». «Sí, lo sería». «Entonces, ¿por qué duda?» «Porque el matrimonio debe ser algo más que sensato.
Debe ser elegido por razones del corazón. William dio un paso hacia ella. ¿Y qué le dice su corazón? Que hay cosas que no puedo tener, no importa cuánto las desee. Pretende abandonar a los niños. No es asunto suyo, milord. Todo en esta casa es asunto mío. Él golpeó la mesa. Mary no retrocedió. No voy a abandonar a los niños, pero usted debe decidir qué es lo que quiere. Salió sin esperar respuesta. En abril, las rosas florecieron en el invernadero. Mary se despertó una mañana y vio manchas de color donde antes solo había ramas secas. Rojas, rosas, blancas, amarillas. A mamá le encantaría, dijo Violet. Esa tarde, Violet llevó a Mary al desván. Quiero enseñarle algo. Era un retrato inacabado de Lady Cecilia. La mujer estaba sentada en un jardín de rosas. La sonrisa era solo un esbozo. Estaba pintando este autorretrato cuando ocurrió. Iba a ser una sorpresa para papá. ¿Sabes pintar? Violet asintió. Ella me enseñaba. Entonces quizás deberíamos terminarlo, juntas, como un homenaje. Pasaron semanas trabajando en el retrato. Fue una tarde de abril cuando William las encontró. Miró el cuadro durante un largo rato. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. «Continúen», dijo, y se sentó en silencio mientras su hija intentaba devolverle la sonrisa a la madre que había perdido. Aquella noche, Mary encontró a William en la biblioteca. Estaba sentado en su sillón de siempre, pero no había coñac. «La amaba», dijo él, «a Cecilia, más que a mi propia vida, pero estaba tan roto cuando volví de la guerra, y ella intentaba alcanzarme, pero yo no la dejaba». Mary escuchó en silencio. La discusión antes de que se fuera me acusó de amar la guerra más que a ella, y le dije cosas crueles. Dije que era débil por querer que yo fuera el hombre de antes. Su voz falló, y murió en el camino de vuelta, volviendo a mí. Mary se levantó y se arrodilló ante William, tomando sus manos. Lo último que hizo fue elegir volver. La gente no viaja a casa por obligación, viajan por amor. Él la miró, y hubo algo en su mirada que hizo que el corazón de Mary se detuviera. ¿Cómo consigues ver luz donde solo hay oscuridad? Porque yo he estado en la oscuridad, y aprendí que siempre hay una salida. Se quedaron así un largo rato. La chimenea chispeaba, pero Mary se levantó antes de que algo más pudiera suceder. «Buenas noches, William», y salió sabiendo que estaba completamente, irrevocablemente perdida. El baile y el adiós. Lady Arabella decidió que Thornwood necesitaba un baile. Llegó con la idea formada: invitaciones, menú, orquesta. William cedió con una renuencia que Mary percibió. La mansión fue limpiada de arriba a abajo. Lady Arabella lo mandaba todo como si la casa ya fuera suya. En la noche del baile, Mary permaneció invisible, como correspondía a una institutriz. Se puso su mejor vestido y se preparó para pasar la noche en las habitaciones de los niños. Pero James tenía otros planes. El niño empezó a llorar cuando oyó la música de la orquesta. No era un llanto de berrinche, sino de terror profundo. La multitud de voces lo transportó a algún lugar oscuro de su memoria. Mary se arrodilló ante él. «James, mírame». Él no la miraba. Temblaba con los ojos cerrados. Mary empezó a cantar, la canción de siempre. Su voz era baja, compitiendo con la música de la orquesta, pero poco a poco ganó fuerza. James dejó de temblar. Lentamente abrió los ojos. «Mary», susurró. Ella lo tomó en brazos y siguió cantando, acunándolo. Violet se sentó en la cama y empezó a tararear con ella. Así fue como William los encontró. Se detuvo en la puerta, viendo a Mary con su hijo en brazos, cantando. Ella levantó los ojos y encontró los suyos. El momento duró una eternidad. Cuando los niños se durmieron, Mary bajó al jardín. Caminó hasta un banco de piedra junto al invernadero. Pasos tras ella. «Ha rechazado a Fairfax». La voz de William cortó el silencio. «Lo he rechazado». «¿Por qué?» Ella se giró. Él estaba a pocos pasos, la luz de la luna transformando su cabello en plata. «Porque no sería justo casarme con un hombre cuando mi corazón no terminó». William se acercó. Cada paso era deliberado. Cuando llegó ante ella, levantó la mano y tocó su rostro. El primer toque, después de meses de miradas y silencios. Mary cerró los ojos. «Esto es una locura», susurró ella. «Lo sé. La sociedad nunca lo aceptará. Lo sé». Él se inclinó. Mary sabía que si acortaba la distancia, no habría vuelta atrás. Así que retrocedió. Un paso, dos. «No podemos. No así.
no escondidos en la oscuridad. William dejó caer la mano, pero en su mirada había determinación. Entonces no será en la oscuridad. Si eso es lo que necesita para creer que esto es real, entonces eso es lo que tendrá. Caminó de vuelta a la casa. Mary se quedó sola, temblando no de frío, sino de algo mucho más profundo. La partida Mary supo que Lady Arabella la esperaba en el jardín incluso antes de verla. Había algo en el aire, una tensión, un presagio. La viuda estaba junto a los rosales, vestida de verde oscuro. Es usted lo bastante inteligente como para no fingir que no sabe por qué he pedido hablar con usted, dijo Lady Arabella. Imagino que es por el conde. Es por usted, intentando tomar lo que no le pertenece. Yo no he tomado nada. Aún no, pero veo cómo la mira. Los ojos de Lady Arabella eran fríos. No tiene idea del poder que poseo para destruirla. Una palabra en los círculos adecuados y nunca volverá a conseguir empleo. Hágalo entonces, si es lo que cree correcto. La sorpresa cruzó el rostro de Lady Arabella. No soy la villana que imagina, dijo con una voz diferente. Yo conocía a Cecilia. Éramos íntimas amigas. Mary guardó silencio. Ella me escribía cartas sobre su matrimonio, sobre cómo William volvió de la guerra siendo un extraño. Sus ojos brillaron. Me contó lo de la discusión, las cosas terribles que él dijo. Y usted ha guardado eso durante 4 años. Lo guardé porque ella era mi amiga. Y porque pensé que cuando William estuviera listo, podría ser conmigo. La máscara se rompió, pero apareció usted, y en meses ha conseguido lo que yo no conseguí en años. Yo no planeé nada de esto. Lo sé, y eso es lo que lo hace peor. Quiero que se vaya, dijo Lady Arabella, antes de que destruya su reputación y la de él. Mary se quedó sola en el jardín mucho tiempo. Pensó en Violet, que finalmente sonreía, en James, que cantaba en vez de tartamudear, en William, que había aprendido a mirar a sus hijos sin hundirse en la culpa. Esa noche, Mary escribió una carta de dimisión. Antes de sellarla, se quitó el medallón del cuello. Escribió una nota para Violet. Este medallón perteneció a mi madre. Es todo lo que me queda de ella, y ahora te lo dejo a ti, para que recuerdes que alguien te amó. Con todo mi amor, Mary. Dejó la carta de dimisión sobre la mesa de William. Dejó el medallón en la almohada de Violet. Y a las 5 de la mañana, tomó su baúl y caminó hasta la carretera por donde pasaría la diligencia de correos. Adiós, susurró, mirando Thornwood una última vez. Adiós, mi amor. La carroza apareció en la curva. Mary se levantó para subir, y fue entonces cuando oyó el galope de un caballo tras ella. El regreso a casa William venía montado en un caballo negro, con el cabello despeinado por el viento. Detrás de él, a lo lejos, Mary pudo ver 2 figuras pequeñas en la ventana de la mansión, Violet sosteniendo a James. El caballo se detuvo. William desmontó con dificultad y caminó hacia ella. Violet encontró su nota, dijo él, con la respiración entrecortada. Despertó a toda la casa a gritos. William, no debería... Dijo que si la dejaba marchar, no volvería a hablarme nunca. Se detuvo ante ella. James me agarró de la pierna y dijo, por favor, sin tartamudear, una sola palabra. La diligencia esperaba. No puede irse, dijo William. ¿Por qué? Porque la amo. Las palabras salieron como si las hubiera guardado demasiado tiempo. Y mis hijos la aman. Y por primera vez en 4 años, esta casa tiene vida. Usted es la razón por la que me despierto con ganas de vivir. La razón por la que puedo mirar a mis hijos sin hundirme en la culpa. Le tomó las manos. Sé que la sociedad hablará. Sé que no tengo nada que ofrecerle excepto una casa llena de fantasmas, 2 niños heridos y un hombre roto que apenas empieza a reconstruirse. Pero todo eso es suyo, si usted quiere, si usted me quiere. La diligencia partió sin ella. Mary soltó una mano y tocó el rostro de William. ¿Y Lady Arabella? Que intente lo que quiera. ¿Y la sociedad? La sociedad puede irse al infierno. Mary se rió, una risa trémula mezclada con lágrimas. Eso no es muy aristocrático. Estoy aprendiendo a ser menos aristocrático. Una cierta institutriz testaruda me está enseñando. Él se inclinó y esta vez Mary no retrocedió. El primer beso fue suave, vacilante. El segundo fue más profundo, cargado de meses de contención finalmente liberada. Cuando se separaron ambos estaban sin aliento. Vamos a casa, dijo William. Y juntos, de la mano, caminaron de vuelta a Thornwood Manor, donde 2 niños esperaban en la ventana,
uno de ellos apretando aún un viejo medallón contra su pecho. El comienzo de la esperanza. El matrimonio se celebró en la capilla de Thornwood, en una ceremonia íntima. La capilla era pequeña, de piedra gris con vidrieras que filtraban la luz de julio en arco iris. No hubo cientos de invitados aristócratas ni titulares en los periódicos. Estaban solo los que importaban. Mrs. Holloway lloraba abiertamente en el primer banco. El doctor George Fairfax estaba presente, elegante, y cuando sus ojos se encontraron con los de Mary, había una alegría genuina en ellos. Violet fue la dama de honor. Llevaba un vestido verde claro y flores del invernadero en su pelo pelirrojo. James llevó los anillos. Caminó por el pasillo con una solemnidad cómica y al llegar al altar, dijo alto y claro, «Papá, he traído los anillos. No se me ha caído ninguno». Los presentes rieron. William se arrodilló y abrazó a su hijo. El vestido de Mary era de algodón blanco, sencillo y elegante. Cuando caminó por el pasillo con el medallón de su madre de nuevo al cuello, Violet había insistido en devolvérselo. William la miró como si estuviera vestida con el manto de las estrellas. «Prometo», dijo él durante los votos, «ser el hombre que ves en mí, incluso cuando yo mismo no sea capaz de verlo». Mary sonrió entre lágrimas. «Y yo prometo recordártelo cada día». El banquete se sirvió en el jardín. En algún momento llegó un mensajero con un paquete. Era de Lady Arabella Sinclair. Dentro había un esqueje de rosa blanca y una nota. Esta era la rosa favorita de Cecilia. Ella la llamaba Esperanza. «Plántela en el invernadero. Me equivoqué con usted. Quizás Cecilia lo habría aprobado. Les deseo felicidad. A.S.». El retrato de Cecilia, ya terminado, fue colgado en la galería. Violet había logrado capturar la sonrisa de su madre. Lady Cecilia miraba el pasillo con una expresión que parecía bendecirlo todo. El otoño trajo una noticia que hizo que a William se le cayera la taza de té cuando Mary se la susurró al oído. Un bebé. La niña nació en marzo de 1853. Tenía el cabello oscuro de Mary y los ojos azules de William. «¿Cómo la llamaremos?», preguntó Violet. William miró a Mary y Mary miró la rosa blanca que florecía en el jarrón junto a la ventana. «Hope», dijo Mary. «La llamaremos Hope, Esperanza». Porque eso era ella, la prueba de que incluso las casas más embrujadas pueden llenarse de luz, de que incluso los corazones más heridos pueden aprender a amar de nuevo. Thornwood Manor había sido una casa de fantasmas y silencio, pero los fantasmas pueden encontrar la paz, y los silencios pueden llenarse de risas. Y a veces, solo a veces, una huérfana sin nombre puede encontrar su camino a través de la niebla hasta una casa que la necesita tanto como ella necesita un hogar. Así termina la historia de Mary Lennox y William Ashworth, de rosas renacidas y corazones curados, no con un final perfecto, porque la vida rara vez es perfecta, sino con algo mejor, un comienzo, un renacer, una esperanza.